21. Levantando nuestro Señor Jesucristo para su honra y su gloria y su alabanza, también en nuestro tiempo, como en el tiempo antiguo, a grandes siervos para predicar la sana y santa doctrina del Evangelio radical y verdadero, como a continuación se menciona. Sí, es así como el día 27 de agosto de 1942, a las 11:30 de la noche aproximadamente, en esa fecha se da por terminada la relación, la comunión con la Iglesia La Luz del Mundo, así como con sus principales dirigentes, por motivos que todos conocemos. Escuchemos de viva voz al siervo de nuestro Señor Jesucristo, hermano Pablo Holguín Ocampo, quien vivió precisamente esos momentos. El 27 de agosto de 1942 recibí la tristeza más grande de mi vida a las 11:30 de la noche. El que nos había enseñado la pureza del Evangelio llegaba ahora con otras cosas que ya no eran pureza, sino eran maldad. Y como no quisimos aceptar aquello, éramos 7 ministros, nuestro hermano Lino Figueroa, nuestro hermano Marcelino Vargas, con nosotros nuestro hermano José María González, hermano Isabel Acevedo. 7 en total. A todos nos corrió y nos dijo, cuando no aceptamos ya lo que él traía, váyanse, no los quiero aquí. Y los que le acompañaban decían, váyanse perros, y nos corrieron vergonzosamente de la reunión, porque le llamamos para que nos explicara de los cumpleaños y todo eso, y lo que hizo fue enojarse. Sentíamos la muerte con lágrimas de allí, toda la noche llorando. El siervo del Señor, nuestro hermano José María, llegó al hogar y le dijo a su esposa, prepara los raíces que nos vamos. ¿Pero por qué? Le decía a la hermana, porque el hermano ya no estaba contento conmigo. Como escuchamos al hermano Pablo, siervo de Dios, esos 7 ministros de Jesucristo, al darse cuenta que los dirigentes principales de la Iglesia, la Luz del Mundo, tomaban otro rumbo, se desviaban de la voluntad de Dios, que es nuestra santificación, y que desde ese 14 de agosto del 42 iniciaban un caminar en la idolatría hacia su dirigente, y que hasta el día de hoy continúan en esa herejía. Y como dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo, que en boca de 2 o 3 testigos conste todo negocio, escuchemos al siervo de Dios, nuestro amado hermano José María González Rodríguez. Hace muchos años, hermanos, que nuestro amado hermano Francisco Borrego y yo nos conocimos allá, hermanos, en la ciudad de Guadalajara. Allá por el año de 1937, nuestro amado hermano nos hizo una visita allá en aquel lugar de Guadalajara. En ese tiempo, amados hermanos, andaba nuestro hermano Francisco, andaba acompañado de un hermano que se apellidaba Botello. Y ellos andaban, hermanos, recorriendo las iglesias, visitándolas, andaban, hermanos, a caballo. No había los medios de transporte como ahora, hermanos, los tenemos. Pero nuestros hermanos, cumpliendo con el ministerio que Dios les había encomendado, andaban en esa forma visitando, hermanos, las iglesias. En ese tiempo todavía, hermanos, el que fuera nuestro representante, hermanos, de la iglesia, que, hermanos, ustedes posiblemente lo han oído, hermanos, mentar, su nombre era Eusebio. Pero, hermanos, cuando él se bautizó, manifestó que había tenido por revelación que su nombre sería Aarón. Aarón Joaquín, hermanos, representante de la Iglesia de la Luz del Mundo. Allá fue donde, hermanos, yo conocí el Santo Evangelio. Después de tiempo, hermanos, pues este varón, hermanos, puedo decir así, hermanos, que dirigió la sana doctrina. Y tuvimos, hermanos, que separarnos. Nuestra separación fue en 1942. Unos poquitos hermanos fueron los que sostuvimos la sana doctrina, tal como la habíamos aprendido. Gloria a Cristo. Allá, amados hermanos, este varón, hermanos, Aarón,
nos platicaba que él reconocía como padre en la fe a nuestro hermano Francisco Borrego. Dice, pues yo la doctrina que estoy predicando, la doctrina que yo les enseño a ustedes, la aprendí por la instrumentalidad del hermano Francisco Borrego. Era lo que él nos decía. Cuando nuestro hermano Francisco Borrego llegó a aquel lugar, allá en el año de 1937, hermanos, él lo presentó allá, lo presentó como su padre en la fe. Por lo que viendo todo eso, los verdaderos siervos de Jesucristo, y así como Daniel, el profeta, propusieron en su corazón no contaminarse, sino antes perseverar en la santidad, en la honestidad, en la justicia y en la fidelidad. Por ello, damos la gloria a Dios. Ellos fueron 7 ministros de Jesucristo, de los cuales haremos una breve reseña ministerial, ya que ellos formaron el grupo Alianza a Jehová. En esta reseña intervienen los siervos de Dios, hermano Jesús Gómez Ibarra, obispo y secretario general del movimiento, asimismo el siervo de Dios, el hermano Juan García Ponce, pastor en la Iglesia Matriz en el Distrito Federal, Colonia del Hierro, para honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. 1. Siervo de Dios, primer obispo representante del movimiento, José María González Rodríguez. Había una sabiduría en el siervo de Dios, siempre para darle salida a las situaciones que nosotros veíamos difíciles.
pero que con la ayuda de Dios salían de sus labios siempre la respuesta correcta. Predicaba sermones largos. Ese era su sello del hermano José, sermones largos, pero bien trazados y muy profundos. Y siempre que predicaba, descubría misterio. Él predicaba con voz gruesa, bonita y muy potente, pero sí me resuena en mi mente esa pausa que él usaba cuando predicaba. Siempre que estaba predicando, tenía una expresión: oh, amado hermano. Esa era su palabra: oh, amado hermano. Llegó al templo del Hierro un varón sabático. Llegó y le dijo: ¿usted es el pastor o quién es el pastor de aquí? Entonces el hermano le dijo: el pastor está por venir. Yo soy su ayudante. Pues con usted quiero platicar, contestó el sabático. Pero vianda, no lechita, vianda. Si me permite, es la hora del estudio. Hoy el estudio, termina el estudio y platicamos vianda. No lechita, como dice usted. Está bien. El hermano tomó el lugar, tomó el púlpito, estudio de martes, reiterando lo que dice nuestro hermano, con mucha sabiduría dio su exposición doctrinal de ese martes. Termina, se culmina el culto, baja del púlpito y le dice a esta persona que quería platicar, le dice: ahora sí, estoy a sus órdenes, vamos a platicar vianda, no lechita. Dijo aquel hombre: no, hermano, yo con esto tengo, nada más. Entonces, para que ustedes vean cómo eran esas hermosas experiencias que Dios nos concedió. Nació nuestro amado hermano José María el 16 de enero del año de 1913 en Guadalajara, Jalisco. Desde muy temprana edad, cuando solo contaba con 22 años de edad, Cristo lo llamó perdonándole sus pecados en su santo nombre. Fue el 8 de septiembre de 1935, habiéndolo sellado el Señor con su Santo Espíritu. Después de un corto tiempo, fue ungido como siervo de nuestro Señor Jesucristo para predicar el Santo Evangelio. En el año de 1942, por revelación divina, fue elegido representante de la Iglesia del Dios Vivo, columna y apoyo de la verdad, el Buen Pastor. A pesar de este nombramiento que de parte de Dios recibió, siempre se sintió como el último de sus siervos. También nuestro amado hermano José María González Rodríguez, en el año de 1956, guiado por el Espíritu Santo, convocó al siervo de Dios, nuestro hermano José Isabel Acevedo, y al siervo de Dios, hermano Pablo Holguino Campo, con el fin de elaborar, con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo, la constitución de la Iglesia del Buen Pastor. Hizo también la selección con el siervo de Dios, nuestro hermano José Isabel Acevedo, de los himnos de la Iglesia, seccionándolos en dos himnarios: un himnario de adoración a Dios y el otro himnario del cantar de los cantares. Asimismo, el hermano José María elaboró, con la ayuda de nuestro Señor, el temario de las Sagradas Escrituras. Su esposa, nuestra amada hermana sierva de nuestro Señor Jesucristo, Teresa Larios, siempre fue una compañera idónea hasta el último momento. A pesar de que los dos sufrieron persecuciones, nunca retrocedieron en su carrera espiritual. Al fin, en sus viajes de evangelización por Norteamérica, encontrándose predicando la palabra del Señor Jesús en Florida, fue llamado por el Señor para dar cuenta de su mayordomía el 4 de junio de 1977. Siempre fue su deseo el que el Señor le hallara cumpliendo su ministerio, y nuestro Señor Jesucristo se lo concedió. 2. Siervo de Dios, obispo coadjutor del movimiento,
José Isabel Acevedo. El siervo de Dios, nuestro hermano José Isabel Acevedo, conocido entre la iglesia como el teólogo de la iglesia. ¿Por qué? Por sus conocimientos profundos, su intenso estudio en la palabra de Dios y el consejo que nos dio, ¿verdad? A nosotros se los transmitimos a ustedes. Siempre estén estudiando la palabra de Dios. No tomen de otras fuentes, tomen de la palabra de Dios. Porque quiero decirles que así fueron instruidos todos los siervos de Dios y obreros de la antigüedad en nuestro movimiento. Biblia, diccionario y oración. Esto dio como resultado que nuestro muy amado hermano José Isabel Acevedo nos dejara por escrito algo de la doctrina y costumbres cristianas por Jesucristo a su amada, la Iglesia del Buen Pastor. El 15 de enero de 1936, Cristo, por su gran amor, le concedió arrebatar el reino de los cielos, aceptando al Señor Jesús como su único y suficiente Salvador. Y poco después, nuestro amado hermano José Isabel Acevedo fue sellado con el Espíritu Santo, como aprobación de que pasaba a formar parte de la familia de Dios. Testificó con todos los recursos de su persona que Dios no quiere la muerte del pecador, sino que se arrepienta y tenga vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El Señor le concedió una esposa, nuestra amada hermana sierva de Dios, Carmelita, esposa idónea, la cual siempre fiel le acompañó en la obra de Jesucristo. Le damos gracias a nuestro Señor Jesucristo porque el día 3 de septiembre del año 2009, nuestra amada hermana Carmelita Pedrosa, viuda de Acevedo, cumplió 75 años de haber sido bautizada en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Todo para la honra y gloria de nuestro Dios. 3. Siervo de Dios, primer bautista del movimiento, Lino Figueroa. Nada más hermoso que recordar también al siervo de Dios, nuestro hermano Lino Figueroa. El siervo de Dios, nuestro hermano Lino Figueroa, fue obispo del Estado de México y muy querido en estos lugares. La forma en que predicaba nuestro hermano Lino Figueroa, su estilo, su hablar dulce, profundo, hermoso, fue plasmado en una conducta aprendida por nuestro hermano Federico Pino. Quienes oyeron predicar a nuestro hermano Federico Pino Rosario, estaban oyendo ni más ni menos que al hermano Lino Figueroa Muñoz. Al hermano Lino Figueroa, por si ustedes no lo sabían ni hoy lo van a saber, desde los tiempos antes de lo que la famosa división que se oye, allá de aquel lado, nuestro hermano Lino fue quien bautizó a Aarón Joaquín. 4. Siervo de Dios, Pastor Domingo Vega. Domingo Vega. ¿Pero por qué se lo menciono poco? Porque no está dentro de mi esfera, ¿sí? Yo hablo más del 50 para acá, porque yo creo que Domingo Vega ni al 50 llegó. 5. Siervo de Dios, Pastor Vicente Martínez. Digno es que lo mencionemos. Me refiero al siervo de Dios, nuestro hermano Vicente Martínez Garibay. Un hombre de características excepcionales porque nos decía la verdad de una manera sencilla, no buscando, válganme la expresión, hacerse el chistoso. Su esposa, nuestra hermana María Reyes, también una hermana muy inteligente, porque pocos se dieron cuenta que nuestra hermana no sabía leer. En una ocasión, en la iglesia de Donna, Texas, reunidas las hermanas con un grupo de mujeres testigos de Jehová, alegaban, ¿verdad?, por el conocimiento de la verdad. En ese momento llega la hermana María, su hermano Vicente, su esposo,
Y las hermanas dijeron, llegó la sierva de Dios. Hermana, qué bueno que viene. Queremos que nos muestre qué es lo que significa este texto, porque aquí las hermanas le dan otra interpretación. No dijo, yo no sé leer, denme la Biblia, no. Dijo, lean el texto. Les dijo a estas mujeres. Leyeron el texto. Dice, ya ven, así es. Ni qué quitarle, ni qué ponerle. Así es, ¿verdad? En realidad, hermanos, la Biblia no quiere decir otra cosa, sino lo que dice. Dato histórico del siervo de Dios, nuestro amado hermano Vicente Martínez, obispo misionero de la Iglesia del Dios Vivo, columna y apoyo de la verdad, el buen pastor. Nuestro amado hermano Vicente Martínez llegó hasta los brazos de nuestro Señor Jesucristo, cansado de este mundo engañoso, juntamente con su esposa, nuestra amada hermana María, el día 23 de diciembre del año de 1933. Los dos sufrieron, pero también gozaron en la obra del Señor, como dijera el salmista, Salmo 126:6. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa simiente, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. 6. Siervo de Dios, Marcelino Vargas. Y hermano, ya cuando yo era un niño, yo me di cuenta bien, ya conocí a, hermanos, a un siervo de Dios, de un semblante tan hermoso, de una sonrisa permanente en el rostro, que tenía un conocimiento profundo en la doctrina, que infundía un respeto, que conocía doctrina en profundidad, que cuando tomaba el púlpito era un catedrático, pero que enseñaba, hermanos, con mucha templanza y muy centrado. Nuestro hermano Marcelino Vargas Sotelo. En ese tiempo, nuestro hermano Juanito dice que infundían respeto y se les obedecía. 7. Siervo de Dios, Pablo Holguín Ocampo. Quiero hablarles de un hombre, pero un hombre, hermanos, de una imagen que impactó y que todavía muchos tienen en sus ojitos, ¿verdad?, en su mente, la imagen de este hombre, del siervo de Dios Pablo Holguín Ocampo. Créanme que de este hombre, de lo que yo conozco y sé, sí nos quedaríamos hablando muchísimo, ¿sí? Por tres dones que sobresalieron en él. La predicación. Predicaba hermosísimo el hermano Pablito, pero sus sermones eran poéticos. Y prácticamente él se basaba siempre del cantar, de los cantares. Otro de sus dones es que él era evangelista o misionero. Le gustaba levantar misiones. Y otro, el canto, la alabanza. Este era uno de los dones hermosos del siervo de Dios, Pablo Holguín. Miren, así de rapidito, el hermano Pablo Holguín fue el primer pastor de aquí de San Pedro Totoltepec, porque después de él fue el hermano Marcelino y después ya el hermano Lino. El siervo de Dios, nuestro hermano Pablito, después de la división, pastoreó Cuautla primero. De Cuautla se vino a San Pedro Totoltepec. Y ya después, hermanos, de allí a Nogales, Veracruz. Allí inició la obra nuestro hermano como evangelista, apoyado por Ángel Villavicencio y Rosita Guinto y los hermanos Rodríguez. Solamente quiero decirles, en cuanto al don de la alabanza, que el hermano hizo más de 2000 himnos, más de 2000.
En nuestro himnario tenemos 63 himnos del hermano Pablo Holguín. El hermano, por el amor a las misiones que se tenían que levantar, se fue a las montañas a levantar iglesia. Nuestro hermano Pablo asimismo colaboró con un libro titulado 100 mensajes de amor para la Iglesia del Señor, y también hizo 3 ediciones del himnario de alabanzas especiales titulado Loores al Buen Pastor, todo para la honra y la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Una característica muy hermosa que conviene que todos aprendamos era la ausencia de ambición en los siervos de Dios. Como ustedes oyeron, ¿verdad? Siempre la escasez, y eso nos honra, el que nuestros pastores, ¿verdad?, siempre hayan padecido la enfermedad de la sindineritis. Gracias a Dios, porque se ve que no hay cabida a que se hizo la separación por ambición. Siempre en la pobreza, pero siempre en la fidelidad al Señor. Un dato que también quiero aportar: entre los 7 hubo un pacto de fidelidad, sellado con oración, con un abrazo fraternal, y ese pacto de lealtad precisamente consistía en ser leales. Es importante, ¿verdad?, el manifestar lealtad a Dios, lealtad a la doctrina y lealtad a los hombres de Dios. Esa es la preciosa estafeta que hemos recibido de los siervos de Dios, que uno mayor que el templo está entre nosotros, que la doctrina del buen pastor es cristocéntrica, que el que merece toda la gloria y toda la honra se llama Jesucristo. Dato histórico: las iglesias con que se inició el movimiento del Buen Pastor fueron la iglesia en el Distrito Federal, en Cuautla, Morelos, en San Pedro Totoltepec, y 2 misiones, una en Ciudad Madero, Tamaulipas, y la otra en Cuernavaca, Morelos. Recordemos que los siervos de Dios fueron repartidos: 2 en el Distrito Federal, 2 al Estado de México, 1 al norte de la República y otro al sur. Asimismo, un supervisor y representante del movimiento. Total, 7 ministros de Jesucristo, trabajando en la bendita obra de nuestro buen Padre Celestial. Transcurrió la primera década del movimiento del Buen Pastor, de 1942 a 1952, y dado el crecimiento de la obra de nuestro Señor Jesucristo en la iglesia denominada El Buen Pastor, se tomaron acuerdos. Dice esta acta, Marcos 16:15, acuerdos que se tomaron para el engrandecimiento de la obra de Dios en la iglesia de Jesucristo denominada El Buen Pastor, con los ancianos del mismo movimiento. Sintiéndonos muy responsables de la evangelización por todos los lugares de la tierra, nos reunimos el día 18 de abril de 1952, los que formamos el cuerpo docente de esta iglesia, para tratar los asuntos convenientes para el engrandecimiento de la bendita obra de Dios, habiendo acordado como asunto principal repartirnos el trabajo por medio de regiones en la República Mexicana y parte del extranjero, todo esto para la honra y la gloria de Dios. En la iglesia matriz, ubicada en el Distrito Federal y en el interior de la República, oficiará en la distribución del Evangelio nuestro hermano en Cristo, José María González, para engrandecer la obra de Dios en todas sus partes con la ayuda del Señor. Las iglesias del estado de Puebla y Tlaxcala quedan a cargo de nuestro hermano en Cristo y siervo de Dios, Lino Figueroa, teniendo del mismo modo amplias facultades y aún obligación en el engrandecimiento de la obra del Señor. Las iglesias del estado de Morelos y Guerrero quedan a cargo de nuestro amado hermano y siervo de Dios, José Isabel Acevedo,
quien pondrá todo su esfuerzo y empeño en la distribución del Santo Evangelio en toda esa región. Las iglesias del estado de Veracruz y Oaxaca quedan al cuidado de nuestro querido hermano y siervo de Dios, Pablo Holguín, comprometiéndose también delante de Dios emplear todas sus facultades y virtudes que Dios le ha dado en la predicación del Santo Evangelio por toda esa comarca. El estado de Michoacán, Jalisco y Nayarit, así como también el estado de Colima, donde están fundadas las iglesias del Señor, queda a cargo de nuestro fiel hermano y siervo de Dios, Domingo Vega Peña, quien procurará de igual manera el engrandecimiento de la obra de Cristo Jesús por toda esa región. Las iglesias del Estado de México quedan a cargo de nuestro querido hermano y siervo de Dios, Marcelino Vargas Sotelo, quien tendrá el especial cuidado para impulsar más la propagación del Santo Evangelio por todos esos lugares. Las iglesias del Estado